la convicción teológica que acompaña la espiritualidad de Asambleas de Dios. Y esa convicción teológica nos dice lo siguiente, que en la presencia de Dios hay plenitud de vida. Así nos dice el Salmo 16, ¿no es cierto? En tu presencia hay plenitud de vida o de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Supongo que esa es una de las razones. La fuerza, la pasión, el poder, las historias que tenemos que contar, los desafíos que queremos emprender, para nosotros surgen de la presencia de Dios. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando Elías se presenta ante la autoridad del momento y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él no se sentía tanto en presencia del rey, aunque estaba delante del rey, sino en una presencia mayor, y esa presencia mayor le dio mensaje para la presencia menor. Entonces, esa supongo es la primera razón, una profunda convicción teológica de que no podemos actuar, no tenemos nada para contar a menos que estemos en la presencia de Dios. La presencia de Dios como decisiva. El Señor reclamó en los días de Jeremías aquellos profetas que hablaron sin haber estado en su presencia. Yo no les envié, ellos no estuvieron en mi secreto. Pareciera ser que la autenticación de nuestro mensaje lleva el sello de haber estado en su presencia. Entonces, digamos que el tema nos ubica, nos centra teológicamente. A su vez, supongo, sospecho, esta es una de las buenas cosas que nos ha obsequiado la posmodernidad. A su vez, sospecho, nadie me ha contado chismes, que el riesgo de una familia como Asambleas de Dios que crece tanto, el crecimiento ha salido de las proporciones estadísticas, ahora lo vamos a llamar la explosión, les pone en el riesgo de ya no depender de la presencia de Dios, sino del poder de lo grande. Si ustedes quieren, el riesgo de ya no depender de la presencia de Dios, sino de la bendición de Dios. Sospecho que corren el riesgo de ya no depender tanto de la presencia de Dios, cuanto de las estrategias. De alguna manera, hoy la iglesia está descubriendo que puede hacerla crecer solo con la implementación de buenas estrategias de mercado. Entonces, sospecho que algo de esto hay. Sospecho también que dada la infiltración del espíritu de la posmodernidad que ha divorciado santidad y verdad, que corremos el riesgo de cultivar una presencia de Dios pero sin substancia de Dios. ¿Y qué quiero decir con ello? Exactamente esto. En una ocasión iba a la iglesia, un domingo, la iglesia a la cual asisto, y me encontré con unos conocidos en el camino. Y me dijeron, les pregunté de dónde venían. Venimos de tal iglesia, una iglesia muy conocida. Y la reacción de los hermanos fue: Jorge, de verdad que te perdiste uno de los cultos más extraordinarios que hemos tenido de esta iglesia. Realmente, estas palabras que utilizaron, realmente el culto fue electrizante. Uno le tocaba al hermano de al lado y le pasaba corriente de altísimo voltaje. Bueno, se pasaron describiendo la maravilla del culto. Cuando más o menos terminaron de contar su historia, les hice la pregunta: ¿y qué dijo Dios? Se miraron entre ellos como que yo no había captado lo que ellos me estaban contando. Jorge, te decimos
que ese culto fue electrizante, la presencia de Dios era contundente. Entonces les dije, eso entiendo, y me gustaría saber qué les dijo. Es que hoy no se trata de oír a Dios, se trata de sentir a Dios. No importa lo que diga. Y de hecho en muchos de esos cultos no dice absolutamente nada. A eso me refiero, la sospecha de presencia sin sustancia en la posmodernidad, cuyo espíritu deconstruccionista, es decir, todo es susceptible de ser deconstruido, y con eso ellos quieren decir relativizado, inclusive las Sagradas Escrituras. Todo es susceptible de ser deconstruido, inclusive las Sagradas Escrituras. Si todo es posible de ser deconstruido, entonces ya no hay verdad absoluta. Ya no se trata de la verdad, se trata de la intuición, de la percepción que cada uno de nosotros tiene de lo que considera valor. En ese sentido, ya no es tan importante qué dice, sino cómo se siente. A eso me refiero. Sospecho. Una de las buenas cosas que nos ha dado la posmodernidad, volvernos en ese sentido sospechoso. Bueno, de cualquier manera, cualesquiera que sean las dos razones, estoy en buen terreno, porque si es la primera, qué maravilla, pero si es la segunda también, qué maravilla, porque sabiamente sus líderes quieren volvernos a una convicción sobre la presencia de Dios que tiene composición, que tiene sustancia, donde nosotros podamos salir y decir, Dios estuvo presente y esto dijo el Señor. La presencia de Dios era algo muy añorado, muy estimado desde el Antiguo Testamento. Hubo individuos, siervos, que sin lugar a dudas vieron el valor decisivo de la presencia cuando el Señor está enojado con su pueblo, porque su pueblo no hace un buen uso de su presencia. Dice, pareciera ser que están mejor con un ángel. Les voy a mandar un ángel para que les guíe. Y quiero decir que en la época de angeología en la que vivimos, pareciera ser que ellos son los ídolos de turno. Cada cual está detrás de su ángel personal, propiedad privada de los ángeles. Es tal la algarabía por la angeología que un prestigioso predicador brasileño, muy conocido él en el Brasil, tenía una enfermedad. La iglesia oró por él, era una iglesia que creía en la sanidad, pero no se sanó. Y era el líder. Fue a Inglaterra a hacerse tratar. Y esta historia me la cuenta alguien que estuvo presente en lo que les voy a contar. Se fue a Inglaterra a hacerse tratar y obviamente encomendó su propiedad, que entiendo que era una mansión, una magnífica propiedad, al Señor. Mientras estuvo en Inglaterra, vandalizaron el lugar y robaron. Entonces, cuando volvió del tratamiento de Inglaterra, hizo una reunión en uno de los estadios más grandes de la ciudad. La iglesia era tan grande que cabía sola. Y oigan bien lo que hizo. Públicamente despidió a los ángeles por no haberle cuidado bien la casa, porque no habían hecho bien el trabajo que Dios les había encomendado de cuidarle bien la casa. Él parece ser que dejó la casa en manos de sus guardaespaldas personales, los ángeles, pero como parece que estaban dormidos cuando entraron los ladrones, vino y públicamente les despidió. Eso no sé qué significa teológicamente,
que los ángeles no son siervos nuestros, sino siervos del Señor. Moisés entiende esto. Si tú no vienes, no voy. Punto. Así de sencillo. No me transo por revelación B. Yo voy solo si A viene. ¿Y qué le dice el Señor? Éxodo 30. Mi presencia irá contigo y te daré. Porque quiero decirles una cosa, ustedes que están al servicio de congregaciones y algunos de ustedes de magnas congregaciones, es un camello pastorear sin la presencia de Dios. Y es que solo su presencia nos trae esta dimensión de descanso en la vida y de poder liderar descansadamente. El Nuevo Testamento nos sorprende porque el Señor viene a mitigar esa tremenda nostalgia de la presencia de Dios en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién es el Padre? Dice Felipe. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A partir pues del Nuevo Testamento, se nos obsequia en la persona de Jesús la posibilidad de entrar en la presencia plena de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. A partir de Jesús ya no tenemos que fantasear quién es, cómo es Dios. Eso es Dios, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estar en la presencia de Jesús es estar en la mismísima presencia de Dios. El que me oye a mí, oye al que me envió. ¿Ustedes quieren oír la voz de Dios? Sintonicen FM Jesús Estéreo. Porque eso es. Ustedes quieren oír la voz de Dios, entonces se ponen en contacto con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estas 3 mañanas, con el favor del Señor, la gracia de los hermanos, quisiera trabajar en la presencia del Rey, 1, en la presencia del Hijo de Dios, 2, y en la presencia del Maestro, 3. Y saber qué mismo es estar en la presencia de Dios, en la persona de Jesús como Rey, en la persona de Jesús como Hijo, en la presencia de Jesús como Maestro. La estructura de mis mensajes sigue esta secuencia: 1, en la presencia; 2, la vivencia; y 3, la consecuencia. 1, la vivencia; 1, la presencia; 2, la vivencia; y 3, la consecuencia. Y buscar, en la dirección del Espíritu Santo, hacer las aplicaciones pertinentes para nuestra tarea pastoral. Para compartir sobre, en la presencia de Dios, la presencia de Jesús como Rey, quisiera retomar un relato muy conocido por todos nosotros, muy renombrado en el mes de enero, especialmente el 6 de enero, día que la liturgia celebra la fiesta de la visitación de los magos, y meditar lo que es estar en la presencia del Rey. El único evangelista que nos cuenta de esta visita es el evangelista Mateo, y de los 2 que se ocupan de las narrativas sobre el nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas, Mateo es el único que incluye esta hermosísima historia. Capítulo 2, versos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea,
en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya de entrada ustedes pueden percibir que este relato nos pone en contacto con dos reyes: el rey que ha nacido y el rey de turno, Herodes. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto tuvo que haber sido una bomba en oídos del sanguinario de los más grandes de la historia del pueblo de Israel, Herodes. ¡Qué forma de Dios de mandarle un mensaje a este tirano! ¡Qué forma no solamente de mandarle un mensaje! Por favor, ¡qué gracia, qué misericordia, qué forma de evangelizarlo! A los caminos de Dios son sencillamente maravillosos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Se empezó a hacer cálculos matemáticos y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia. En otras palabras, ojo magos, yo he sido diligente, ustedes también sean diligentes. Con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sí? Hay estrellas y estrellas, pero esta estrella es extraordinaria. Por eso Jesús fue descrito como la estrella de la mañana. Hay tanta vitalidad infunde esa estrellita de la mañana. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En primer lugar, la presencia. Esta es en la pluma de Mateo y en el testimonio de los magos, la presencia, y nada más ni nada menos que de el rey. Veamos algo de la composición de esta presencia, lo que acompaña a la presencia de este rey. La primera cosa que notamos es que este rey tiene dos pregoneros, ambos fieles y ambos sumisos a este rey. El primer pregonero de este rey viene del cosmos, del universo,
representado aquí en el símbolo de la estrella. El universo atento, el universo pendiente del nacimiento de este esperado por toda la creación. La creación, dice el apóstol, gime. Y aquí un primer clamor de ese gemido ha sido respondido, y los primeros, o si quieren ustedes, el primero en darse cuenta de estos seres de la creación que ha nacido el Rey, es el cosmos, el universo que Él mismo creó. Y esta estrella se vuelve en el primer pregonero de este Rey. El cosmos lo anuncia. Esto es lo que los teólogos llaman la revelación natural. Los cielos cuentan que la gloria de Dios. Y no podemos decir que Jesucristo acaso no es la gloria de Dios. Entonces el cosmos ha estado atento, pendiente de este kairos, de esta manifestación de la divinidad. Y ellos son los primeros en lanzar el grito de ¡ha nacido! Y la estrella seguramente ese día se puso su mejor ropaje, porque estaba de fiesta, se brilló mucho más y dijo: tengo que brillar de tal forma que me reconozcan y puedan cerciorarse de que algo nuevo ha sucedido en la tierra en este momento. El Rey ha nacido. ¡Qué pregonero! Cualquier campaña de publicidad anunciando el nacimiento de un rey se queda chiquita. El segundo pregonero es también extraordinario. Este rey también tiene otro pregonero, y ese pregonero es las Sagradas Escrituras. El libro, el texto, las historias, los acontecimientos narrados desde la posteridad, desde la creación hasta la venida del Señor, todas ellas, ya desde Génesis 3:14 se anunció: y alguien te pisará la cabeza y será mortal. Ya desde Génesis se anticipó la necesidad y la importancia decisiva de que vendría este Mesías. Y toda la Escritura es escrita apuntando hacia la venida del Mesías. Uno, la estrella, pero dos, las Sagradas Escrituras. Entonces, él convoca a los sacerdotes y a los escribas y les pregunta dónde había de nacer. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito. ¡Qué contundente! Porque así está escrito. Sí, el cosmos le anuncia, las Escrituras lo describen. El cosmos ya no nos puede dar esos datos. No podemos vivir solo del pregón del universo. Precisamos de las Sagradas Escrituras, porque el así está descrito lo describe, lo dice cómo es, dónde va a nacer, de quién va a nacer, qué es lo que va a hacer, hacia dónde va a apuntar su vida, con qué propósito. Ya las Sagradas Escrituras nos dan una composición de la presencia del Rey en la historia. Entonces, ambos pregoneros son importantes, pero sin lugar a dudas decisivos. Si ustedes quieren, pongámoslo así,
La revelación natural nos debe llevar a la revelación divina en las Sagradas Escrituras. Científicos, por favor, el universo jamás estuvo antagónico a las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, el universo no era sino un espaldarazo al así está escrito. Entonces, la revelación natural anuncia, pero la revelación específica de las Sagradas Escrituras lo describe a él, sus pregoneros. También se nos dice algo más en cuanto a este rey. Curiosamente, se le dice delante de un gobernante cómo es el gobierno de un rey verdadero. Vean lo que dice en 2 renglones. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, no de Jerusalén, donde está concentrado el poder y donde está sentado él, de ti, de lo más pequeño, ¿saldrá quién? ¡Qué palabra, por favor! ¡Qué palabra! Un guiador. ¿Y luego qué hará qué? ¿Saben qué? Este mensaje le llega primerito al carnicero de turno. Herodes no fue pastor, fue carnicero. Y este mensaje sigue siendo contundente para todo líder político y religioso que en vez de apacentar se vuelven carniceros, que en vez de guiar confunden a la gente. Se levantará. Este rey va a hacer 2 cosas. Una va a guiar. Una va a guiar. No me digan que esto no es maravilloso en un mundo que se ha vuelto un laberinto. Si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿o no? Yo rechazo la palabra navegar y navegar autopistas electrónicas, porque navegar conlleva el tener un sentido de dónde ir, ¿no es cierto? Yo les digo a todos aquellos que me invitan a navegar, eso no es navegar, eso es divagar, porque el que navega tiene un sentido de dirección, el que divaga no le importa para dónde, aparte del hecho de que ya no hay un dónde, un guiador, alguien que va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, que va a guiar con una certeza de que en sus manos podremos llegar a la meta final. ¿No es hermoso ser un guiador? Pero también alguien que va a ser apacentador. Viene, pero viene para edificar, viene para nutrir, viene para dar gracia y verdad, viene para conducir a la humanidad a lo que finalmente es alimento. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él viene para apostarle a la unita perdida. A él, el portero, le reconoce porque a todas les llama por su nombre y jamás entra en la vida de alguien pateando las puertas. Si hay un caballero como pastor es él, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este no va a entrar violentando el corazón, este va a entrar, oigan bien, seduciendo el corazón. Y qué voz la de este Señor. ¿A quién iríamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Este es el rey. Viene no para ser tirano,
este es mensaje que se lo está mandando al tirano de turno. Pero a ustedes no les parece maravilloso en la gracia de Dios que el primero en escuchar este mensaje es Herodes. Casi como Dios diciéndole: yo te he puesto ahí, 1 para que guíes, 2 para que pastorees, no para que confundas, ni para que hagas carne con ellos. ¿Qué forma de evangelizar al rey? Este es el rey anunciado. Es alguien cuyo gobierno se va a caracterizar por dar dirección, guiará. Y 2, por apacentar, por nutrir, por edificar, por apostarle a la perdida, por conducir a pastos delicados, por acompañarnos a través de los valles de sombra de muerte, por conducirnos con su vara y su cayado, por finalmente preparar mesa delante de nosotros. Así se va a caracterizar su gobierno. Pero también se nos dice algo de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la composición, la caracteriología, el ADN? ¿Qué tipo de genoma tiene este rey? ¿Cuál es su mapa genético? Tiene 2 características. Uno es Cristo, el enviado. Él es propuesta de arriba. Él es plan diseñado en el cielo. Él tiene el ADN divino. Por eso es Cristo, el enviado, el Mesías, el esperado. Cristo, por favor, no fue el producto de la genialidad sociológica de la iglesia primitiva. Hoy en día hay un famoso jurista italiano que quiere llevar a juicio a su párroco por haber precisamente predicado el hecho de que Jesús vino como hijo de Dios. Y su tesis de que finalmente Jesús no fue sino el mito que la iglesia construyó para poder crecer. No. Este Jesús es el Cristo, tiene un ADN, fue enviado. Oigan bien, Cristo no es la genialidad de ningún ser humano. Cristo es la genialidad de Dios. Pero también su otro ADN, su otro componente de su genoma, de su mapa genético, es que tiene genes como los nuestros. Porque cuando van a Belén y encuentran la dirección, porque el buen cartero de la estrella les dice: Belén, carrera tal, calle tal. Y esos carteros, quiero decirles que son infalibles, porque están sometidos a una voz mayor. No llegan fuera de tiempo, así es que las cartas que traen por lo general son confiables. Ahora voy a decir un momentito sobre la astrología. No vayan a creer que yo les vendí el tarot aquí a los hermanos. Pero lo que quiero decir, cuando llegan, oh sorpresa de las sorpresas, ¿a quién encuentran? A un peladito berreando. ¿A quién había que cambiarle los pañales? ¿A quién había que amamantarlo? ¿A quién posiblemente ni se sabe si tenía una cunita? Se habla de una mamá que le está cuidando. No sabemos, Mateo, por qué omite la presencia de José. Pero todo lo que encuentran es a un niño común y corriente, que no produce nada fantástico, no empieza a hablar fuera de tiempo. Su popó no es de oro. Suena humorístico, pero ¿es o no es correcto? No es que él se lloraba y se lloraba y lloraba angelicalmente. La presencia de la madre es muy diciente. Es la presencia de alguien que necesita para cuidado. Es la expresión de la vulnerabilidad. Es la expresión de depender de otros para poder crecer.
Lo que encuentran ya es otro tipo de ADN, es el suyo y el mío. Y ni siquiera el suyo y el mío es el suyo y el mío, pero empeorado. El suyo y el mío a lo mejor es de estrato 5, 4, 3, pero el de él era bajo cero. Porque en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló y se hizo, ¿qué? Siervo. Vuelvo a repetirles a aquellos hermanos que estuvieron en enero con este servidor: la especialidad del Espíritu Santo no es subirnos, sino bajarnos. Y no dice acaso, descendió a la tierra, y luego cuando fue a los infiernos, ¿qué hizo? Descendió, porque siempre este rey está preocupado por los de abajo. ¿Cómo este rey le apuesta a los de abajo? Y quiero decirles que por lo menos en términos económicos, el 60% de la población colombiana está abajo, vive abajo, está debajo. A él les apuesta. Y ese tipo de ADN ha escogido para identificación. Entonces, la naturaleza es una naturaleza inédita, es una naturaleza nunca antes vista, es una naturaleza que nos deja perplejo, porque en la misma persona se combina el ADN, el genoma celestial, y en la misma naturaleza se combina el genoma, el ADN, el mapa genético de nuestra raza, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de lo que nos es familiar, de aquello que entendemos, de aquello que nos es asequible, de aquello que entendemos, de aquello con lo cual empatizamos. Razón que estos individuos lo vieron y se postraron, porque jamás en su vida habían visto semejante fenómeno. Se postraron y le adoraron. Ese es nuestro rey. Es un rey que tiene pregoneros, es un rey con un estilo de gobierno único, y es un rey con una naturaleza única también. Ahora la vivencia. Bueno, la historia nos cuenta. El primero en vivenciar el anuncio de que este rey ha nacido es otro rey, Herodes. Y dice Mateo, se turbó y con él toda la ciudad. La insinuación aquí es la siguiente, es que si Herodes estaba turbado, la ciudad se asustaba, porque las turbaciones de Herodes, especialmente de este Herodes, eran terroríficas. Dijo su emperador Augusto César: preferible ser puerco de Herodes que hijo de Herodes. Porque a los 3 hijos que ya estaban codiciando el trono, los mandó a matar. Se turbó porque este tipo de individuos, a este tipo de personajes, les pone en pánico la competencia. No puede haber sino un dictador. Se turbó. Lo fascinante de esta historia es que este suceso que nos acaban de contar del nacimiento sucedió en los días de ¿quién? Se ve pues que no controla la historia. ¿Me explico? Se ve que no está en sus manos decidir quién nace y quién no nace. Es precisamente una bofetada celestial a este tirano que en sus días, en los días más grandes del terror que conoce Jerusalén y Belén, el cielo se haga presente para decir: presente. Y quiero decirles, mis hermanos, que esta historia se ha repetido vez tras vez bajo todas las tiranías.
El cielo se ha hecho presente en los días de los tiranos para decirles desde arriba que ellos no controlan la historia, sino la persona de nuestro Señor Jesucristo, que viene precisamente a nacer en los días de los tiranos. Herodes se quedó perplejo. ¿Cómo es posible que en mis días de gobierno se anuncie el nacimiento de otro rey? Pero claro, la bofetada fue mayor cuando los magos indagan y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes les dice: a la orden, señores. Dice: no, señor, usted no es. Eso tuvo que haber sido, yo creo, que si no es por que le anuncian a través de las escrituras que efectivamente ha nacido un rey. Aquí no hay sino un rey, por favor. Quiero decirles que ante toda intención política, por decirnos el político de turno que él es el que controla el destino de la nación, que él es la palabra decisiva en un lugar, que el imperio es poderoso, el Señor volverá a repetir la historia de provocar movimientos para adorar al único Dios verdadero. Por eso quisiera decirles un poquito más sobre adoración. Esta ya es una adoración con sabor a radicalidad. Porque cuando hay estas eminencias de turno que se levantan y nosotros le ofrecemos nuestra lealtad al único y sabio Dios, a la imagen del Dios invisible, cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando esto sucede, y nuestra única lealtad a Él, nuestro pellejo está en riesgo. ¿Le sucedió o no le sucedió a Daniel? ¿O no? Esta no es adoración inofensiva. Esta adoración le afecta a mucha gente. Esta fue la reacción de Herodes y la reacción de los escribas y de los doctores de la ley, de los líderes religiosos del momento. Sí, la escritura dice ahí. ¿Y qué hicieron? El silencio de este gremio es ofensivo, por favor. Ninguno de ellos se despierta y dice: no puede ser, ¿dónde estábamos? Se nos escapó el acontecimiento mayor. La escritura lo dice, salen de la presencia de Herodes y se desaparece. Ni uno solo, ni siquiera Herodes, ni los líderes religiosos se ofrecen a ir con los magos a encontrar al rey. Es, mis amados hermanos, cuando la escritura solo se ha vuelto un libro de información. ¡Qué terrible! Cuando ya las sagradas escrituras no nos desordenan la vida y nos llevan a adorar al Rey. Este libro hermoso se ha vuelto un libro de citas, se ha vuelto un libro para apoyar mis mensajes. Los mensajes de hoy son: vean, hermanos, esto, y a propósito, la escritura me apoya de esta manera.
el Señor decidió, oigan bien, qué misericordia, por favor, evangelizar primero a Herodes, luego a los sacerdotes, luego a los doctores de la ley, a ellos darles la primera oportunidad. A los suyos vino, ¿y qué pasó? No le recibieron. No sé si, seguramente muchos de ustedes saben que los evangelios no fueron escritos para el mundo gentil, para el mundo pagano. Los evangelios, cuando se escribieron, fueron escritos, ¿saben para quién? Para la iglesia. Porque en la tercera generación en la que estaban, ya la iglesia se había acostumbrado a Dios. Y entonces Lucas, Mateo, Marcos y Juan deciden que la evangelización tiene que continuar. Oigan bien, y la primera entidad a ser evangelizada es ¿quién? La iglesia. ¿Cómo la iglesia ha vuelto a necesitar que se le cuente las buenas nuevas del evangelio? Lo que de verdad son las buenas nuevas. Pero algunos de ustedes, hermanos, pero hay que hacer crecer a la iglesia. ¿Y quién le dijo que a usted el Señor le dio la tarea de hacer crecer la iglesia? Si el único que da el crecimiento es Él. Todo lo que se nos pide a nosotros es ser obreros, fieles y buenos. Eso es todo lo que se nos pide. El crecimiento lo da Él. Y entonces, cuando aún nosotros ya nos hemos acostumbrado a las Sagradas Escrituras, el Señor en su misericordia nos vuelve a traer la palabra como a los discípulos de Emaús, y abrirnos lo que vale, lo que tiene sustancia, lo que no confunde, lo que sí sana, lo que tiene poder, lo que conduce a la vida eterna, lo que reordena la vida. Y entonces volvemos a decir, como esos dos de Emaús, no es verdad que nuestros corazones ardían cuando nos exponía las Sagradas Escrituras. A estos tipos se les expone las Sagradas Escrituras y quedan hielo. Y oh sorpresa de las sorpresas, oh misterio de los misterios, como dice el apóstol. No se dice si son tres, la tradición dice que son tres por los tres presentes, pero aquí no se nos dice, pero sigamos a la tradición. Tres. Tradiciones son buenas, hermano, pero hay que leerlas a la luz de la Escritura también. Digamos, los magos, pues. Mago significa aquí astrólogo. El astrólogo se diferencia del astrónomo. El astrónomo estudia la ley del universo. El astrólogo estudia el mensaje del universo. Estos tres no son astrónomos. Estos tres, la palabra los define como astrólogos. Astrólogos, es decir, que buscaban mensaje a través del movimiento del universo. Si ustedes quieren, son los hermeneutas del cosmos, aquellos que interpretan el mensaje del cosmos. Pero por lo general era un gremio considerado para el pueblo de Dios, el gremio de los astrólogos, oigan bien, abominables. Si había un gremio abominable no solamente para los astrólogos, sino para la misma gente, para los judíos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el astrólogo daba mensajes y confundía al pueblo de Dios. Y entonces hubo sentencia en el Antiguo Testamento cuando el Señor a través de un profeta les dijo: ustedes que oyen a aquellos que les vaticinan los tiempos a través de la luna y de las estrellas,
Entonces se volvió un gremio abominable, y son los representantes de lo abominable que descubren al Rey del Oriente. De lejos, quiere decir la Escritura, se cumple la promesa dada al patriarca Abraham, con cuyo nombre empieza Mateo, porque Mateo es universalista y nos quiere decir que en el Rey ahora van a venir gente de los confines de la tierra para adorar al único y soberano Señor. Y que en su presencia, oigan bien, una pincelada final con la que cierra este relato es supremamente diciente. Pasa desapercibido al ojo estudioso muchas veces. Regresaron por otro camino. Encontraron el verdadero. Volvieron distintos. Se volvieron los primeros misioneros a Oriente. Y cuando la gente les preguntaba cómo les fue, dijeron: lo hemos encontrado. Hemos encontrado al Rey. Inclusive ya sabemos cómo va a gobernar. Así como va a gobernar, será como el tirano de Herodes. Ni se les ocurra. Este va a ser guiador y pastor. Ellos fueron los primeros misioneros del Señor a Oriente, hasta los confines de la tierra. Lo abominable, mientras que lo de casa siguió congelado. En ellos, pues, Mateo nos está diciendo, se cumple la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estos llegaron y le adoraron. Y lo más sorprendente de esta adoración es, por lo menos, digamos una cosita. Dice que se postraron. Y la postración en aquel entonces era hacia adelante y poner el rostro en tierra. Quiero decirles algo para que no me malinterpreten. De ninguna manera estoy en contra de las caídas. Yo creo que las caídas nos conviene a todos, especialmente las celestiales, no las caídas por ser carnales. Las caídas celestiales son muy buenas. Y en un por si acaso ustedes vayan a creer que el pueblo evangélico es el protagonista y el promotor de las caídas, por lo menos en Colombia, estamos equivocados. Antes de que el fenómeno llegara a Colombia, oigan bien, y al pueblo evangélico, una de las primeras personas en este país que ya vivió una caída en el espíritu fue nada más ni nada menos que el padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios. Así es que ni se les vaya a ocurrir tratar de patentar caídas. No estoy en contra de las caídas, y las caídas nos conviene a todos, pero me temo que nos estamos cayendo mal. Fíjense, somos tan malos que aún la Escritura tiene que venir para enseñarnos a caer bien. ¿Para dónde fue esta caída? Para adelante, de total rendición, de total sometimiento, de total de poner lo que soy y lo que tengo. Por eso le ofrecieron, porque ellos entendieron que la primera reacción ante este rey era la postración, pero que traía ofrenda. No la que se iba para atrás con una lista de pedidos. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esta es la adoración. A partir de aquí, por lo menos podemos decir 3 cositas sobre la adoración. Y con eso vamos concluyendo. La espiritualidad de la adoración se centra más alrededor del toma más que del dame.
Oigan bien, la verdadera adoración gira alrededor de hazme más que dame. ¿Cuántos no entran en su presencia? Y si son solteros, yo les voy a decir lo que quieren aprovechar, el estar en su presencia. Ustedes no aprovecharían. Uy, pero si estoy en su presencia, voy a sacar mi pedido más importante. Hay que hacer algún tipo de lobby. Señor, dame un marido de verdad. Cuando el Señor está diciendo, quien está en su presencia no pide un marido de verdad, sino dice, hazme una mujer virtuosa. El que está en su presencia no dice, Señor, dame una mega iglesia, sino dice, hazme un corazón gigante. No dice, dame planes que descalabren. El Señor le dice, más bien, sé un ser obediente. ¿Ven lo que hace la adoración? Y dos, quien odia al niño, odia a los niños, ¿o no? ¿Qué hizo Herodes? Dígalo en voz alta. Mandó a matar a los niños. Quien odia al niño, odia a los niños. Si hay un aspecto de la adoración genuina del Señor, en lo cual hemos de mostrar especial cuidado, es en la defensa de la vida de los niños. Estamos viviendo uno de los momentos más infernales de la historia de la infancia del país, ¿o no? No es posible estar en la presencia de Jesús el Rey y tratar la agenda de los niños como apéndice. Lo dijo el famoso evangelista Rabbi Zacarías cuando habló ante el Congreso de la República hace algunos años. Señores, el destino de una nación está en relación directa a cómo esa nación trata a los niños. Esta adoración es una adoración que tiene profundos efectos sociales. Ha dicho la evangelista, la señora Mumford, y cito eso a manera de conclusión, no es cómo nos caemos, sino cómo nos levantamos lo que cuenta. Que mi Dios les bendiga.